Bueno, sigue operaciones unitarias de la bimodalidad a la emergencia de la virtualización completa, de María Carolina, Juli y Juli. ¿Están por ahí? Sí, 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 aquí estamos. Bárbaro. Aquí estamos las dos. Voy a compartir y comenzamos. Hasta hace un ratito tuve un problema ahí de conexión. Esperemos que ahora salga todo bien. Bueno, ahora estamos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno. Sí. Bueno, entonces les quiero contar el trabajo que realizamos juntas con María Carolina en operaciones unitarias. Y agradecemos el espacio que nos dan de compartir estas experiencias, escuchar a los colegas también. Es algo como que no nos hace sentir que estamos solos remando en todo este tema. Yo soy ingeniera de procesos de Medellín y estoy trabajando con María Carolina Rey desde 2019. Entonces les vamos a contar un poco. Tuvimos una transición de bimodalidad a la emergencia de la virtualización completa. Yo estoy desde el 2016 con la materia, tuve un periodo donde estuve a cargo, después vino Carolina en el 2019. Ella tiene muchísima experiencia en la parte industrial, en industria de alimentos. También tiene una amplia experiencia como docente en diferentes áreas, todas del ciclo superior de ingeniería en alimentos. Entonces como que pudimos armar muy buen equipo. Al principio, desde que ella llegó en 2019, fue que se planteó la opción de la bimodalidad. Para mí, realmente yo estuve un poco reticente porque para mí era todo nuevo, soy como muy a la antigua. Ella ya tenía una experiencia en preservación de alimentos y sin embargo, bueno, yo no tenía ninguna con el tema virtual y estaba haciendo a la par el curso de capacitación para estar como docente. Entonces ese primer cuatrimestre para mí fue como un poco como aprender haciendo prácticamente. Perdón, Juli, una cosa nada más. La experiencia que tenía es lo que mostró Damián en el antes, que era colgar archivos. Realmente Daniela, bueno, todo el equipo, nos ayudó Mabel, porque nos decían, esto es un cementerio de archivos en preservación. Así que bueno, aprendimos juntas con Juli. Nos animamos. Perdón, no interrumpo más. Está bien. Para contextualizar un poco, esta materia es obligatoria del ciclo superior, tiene una carga horaria de 6 horas semanales, es como de las más altas cargas horarias de las materias que tenemos. Como prerequisitos está fenómenos de transporte, antes está termo, y este recuento lo hago porque los alumnos tienen una madurez en sus métodos de estudio, son autónomos medianamente y responsables porque, bueno, en el ciclo inicial, digamos, todavía están aprendiendo a conocerse a ellos mismos de qué le viene mejor para estudiar, ¿sí? Si escribir, si tomar notas, si leer un montón y después no. Entonces ya los alumnos se conocen un poco más a sí mismos y eso da una madurez que repercute obviamente en todo este intercambio en las clases. Entonces son alumnos grandes de cuarto año, que es importante. Tuve una experiencia con Química 1 que fue muy diferente a este, pero bueno, no es el tema acá. Un poco, estas son como definiciones. Aquí, esto es como una definición de Jesús Salinas en 2004. Ya hay mucho dicho sobre la utilización de TICs en el ambiente universitario. Aquí lo que quiero resaltar es como que es gestionar estas maneras innovadoras para diseñar los procesos de aprendizaje, especialmente competencias emocionales y cognitivas. Y yo creo que por pandemia, por COVID, y lo experimentamos con Carolina, el tema emocional fue muy importante. Había miedo, uno se asomaba a la vereda y no había un alma, y todo eso como que repercutía. Entonces también era un espacio como de contención emocional, digamos, de sentir que no estaban solos y de que podíamos llevar adelante la materia y poder asumir la responsabilidad como de ese proceso de aprendizaje a la par.
con Carolina y pues, con las docentes para seguir adelante. Entonces, si bien esto ya está dicho, como hace un montón, mismo la Universidad Virtual de Quilmes y bueno, todo lo que nos han contado, tenemos mucha experiencia, sin embargo, estas competencias emocionales también influyeron mucho durante el 2020. Bueno, ¿cómo fue esta transición? Entonces, la bimodalidad en el 2019, bueno, primero una adaptación y cambio de paradigmas. Como Carolina decía, Mabel pues, era exigente y nos decía que eso era un cementerio de PDFs, entonces fue también un poco la creatividad y bueno, y todo eso también es esfuerzo y tiempo que teníamos que dedicarle a mejorar estas aulas. ¿Y cómo fue la respuesta de los alumnos? La respuesta fue como variable. El tema de las evaluaciones, actividades evaluativas, que era leer un paper y proponer algo sobre los objetivos y conclusiones en modos de cuestionarios, o plantear un ejercicio y que adjunten la resolución, como pequeñas actividades evaluativas de seguimiento, las acataban. Pero foros de consulta o un espacio más para la interacción, como que esperaban a vernos la cara en el aula física. Y se perdía un poco como el sentido de promover estos foros. Entonces, como entre estas experiencias que tuvimos docentes y alumnos, pues nos exigió la planificación y mejorar la gestión de toda la currícula. Importante la retroalimentación y las nuevas propuestas que también surgían a veces por parte de los alumnos y obviamente la capacitación en recursos tecnológicos. En el 2020 estuvimos asistiendo a las evaluaciones colaborativas con Cielo Seone, bueno, y hubo como un aprovechamiento de todo lo que nos ofrecía la universidad y el departamento. Ahora llegó la pandemia, todos encerrados, y bueno, esto que les decía de las competencias emocionales también fue como un sacudón para todos. Entonces siempre nuestro primer contacto con los alumnos fue un mail. O sea, cuando ya ni bien estaban inscritos, les mandaban un mail, nos presentábamos por arriba y les pedíamos una foto para por lo menos ver las caras y si alguna se nos hacía conocida, como de cuatrimestres anteriores, de caminar por los pasillos en la universidad. Entonces fueron 12 alumnos el primer semestre del 2020 y para el segundo cuatrimestre fueron 17. Y fueron como alumnos tan buenos, tan dedicados, o sea, fue increíble la respuesta que tuvimos. Al final del año sí notamos como un cansancio, tanto de ellos, de los alumnos y las alumnas, y nuestro también, pero entonces cómo seguirla remando hasta el final, porque sí, había un cansancio de las pantallas, de que algunos con eventos familiares de dificultades económicas, la salud de algún pariente, entonces realmente fue difícil y finalmente son chicos como muy jóvenes que se iba viniendo la primavera y el verano y como que ya no querían estar más encerrados. Pero bueno, finalmente yo creo que el balance fue muy positivo. Los recursos que implementábamos y los espacios de interacción fueron algunas clases sincrónicas, normalmente un rato, pues una vez a la semana. Respetamos siempre el horario de las clases porque tenemos a la tarde o a la noche, también según algunos alumnos trabajan. Hacíamos foros de consultas y de seguimiento, resolvíamos también ejercicios en la modalidad como de nuestro cuaderno escaneado y contándoles un cuentito con audio sobre esa hoja como a la manera que Vanessa también lo contó hace un rato. Intercambio bibliográfico tanto de libros como de artículos científicos, protocolos de TPS, en texto, video, bueno, como muchas estrategias y los trabajos colaborativos fueron también muy importantes que fueron como reforzados en el segundo cuatrimestre, cuando ya teníamos como una experiencia del primer cuatrimestre del 2020. Una cosita nada más. Hacíamos una clase de Google Meet y la otra estábamos en el horario de clase también respondiendo online las consultas y los alentábamos a que hagan los ejercicios prácticos y si no, Julie o yo le poníamos alguna idea disparadora o le mandábamos un audio en el horario de clases. Y además tenemos horarios fijos en los otros días de la semana que no tenemos clases,
a la mañana generalmente y le respondemos sus consultas, porque a veces caían un domingo a las 2 de la mañana y nos entran al mail y uno por ahí lo quiere sacar y termina respondiendo a cualquier hora. Entonces, bueno, tratamos de ordenarlos a ellos y ordenarnos nosotros también, y tenemos los días que no hay clases, serían los días previos a las clases, horarios para responder consultas. Y después, bueno, los encuentros por Google, Meet y el acompañamiento en el foro permanente. Exacto. Como parte de estos trabajos colaborativos implementamos estos mapas conceptuales, dábamos como un par de recuadros, eran producción nuestra, de Carolina o yo, ¿sí? Como de temas más generales, transporte mecánico, instalaciones fijas, y ya todo lo demás que ustedes ven, de relaciones, imágenes, descripciones y todo, fue producción de ellos. También nos exigía a nosotros estar muy atentos de sus aportes, ¿cierto? Porque tal vez se metían y respondían cualquier cosa sin leer lo de los otros y ponían de repente alguna idea repetida. Entonces también teníamos que estar nosotras como promoviendo como esa lectura general, que todos lean lo que todos aportan, bueno, para poder construir como material que realmente sirva y les quede a todos. También usamos estos portafolios que había mostrado Laura. Por ejemplo, esto fue un TP. Yo les contaba así en un videito con diapositivas como el objetivo, algunas indicaciones. Y después ellos en el mismo Padlet ponían sus producciones y sus análisis. Y en clase sincrónica por Meet hacíamos como todo el intercambio. Es importante porque este Padlet, como que todos los alumnos ven la producción de los demás equipos de trabajo, entonces era como un intercambio muy positivo. Y la estrategia evaluativa para las primer parcial, segundo parcial, como las que son, quiero retomar el concepto que habían dicho, bueno, tiene un nombre, pero primer parcial y segundo parcial, que son como las instancias sumativas. Sí, exacto, sin cambios significativos con respecto de la consigna. Porque, ¿qué pasaba? Aún en la presencialidad los alumnos podían acceder a sus libros o anotaciones, ¿sí? Entonces tenían 4 horas, una parte teórica, una parte práctica, pero era como a libro abierto, digamos. Entonces aquí vemos, los hacíamos en general tipo encuesta, donde tenían el tiempo acotado. Era muy importante porque esto demandaba mayor análisis, reflexión, un criterio también como para resolver o proponer, no todo se resuelve de una única manera, y esa es como el valor de la materia de operaciones unitarias, que no hay como única respuesta para la resolución de algo. No, entonces cada uno como que apela a su criterio también de la formación y de la madurez que ha tenido durante todo el recorrido en la carrera. Entonces es un punto como de asociar conceptos termodinámicos, de fenómenos de transporte, de química 1, vemos un montón de cosas relacionadas. Y la gestión del tiempo, porque de repente llegaban apurados y se ponían súper nerviosos, en fin, entonces era como algo más, vuelvo a retomar la competencia emocional, de manejar un poco los nervios, y bueno, siempre estábamos como muy presentes para ellos. Aquí se ve cómo es una consigna de parcial, tenemos un diagramita, una explicación, descripción, condiciones de proceso, y los cálculos o la propuesta de equipos que usaría, o por qué usaría este equipo y no el otro, ya todo queda bajo criterio de ellos. ¿Cuáles son los desafíos? Pues observamos que... Perdón, Yuri, agregué una cosita más que era interesante. Nosotros tomamos parcialitos y los tomamos previo al primer parcial, en realidad, uno de centrifugación, que ellos tienen que prepararlo, y lo tomamos como modo de prueba preparcial para que ellos se sientan cómodos con el método de evaluación, para que recorran el cuestionario, para que vean dónde el largo de lo acotado que tiene que ser la respuesta de 40 líneas, que tienen la posibilidad de adjuntar archivos, cualquiera sea su formato, lo vamos seteando, le seteamos el tiempo que tienen, porque si no, ocupan todo el tiempo la parte teórica y después llegan a la parte práctica
que es mucho más larga y por ahí tienen que pensar cansados y ya no tienen ganas ni de pensar. Entonces como que la cortamos un poquito la parte teórica y le damos más tiempo a la práctica, y el que termina antes ya está abierta la parte práctica para que pueda ir gestionándose el alumno, ¿no? Entonces, después le preguntamos, antes del parcial, cómo se sintieron, cuáles fueron las dificultades, si supieron cómo adjuntar el largo de la respuesta, cómo se sintieron. Y les dejamos por única vez, como dijo Julie, manejamos todo por la plataforma, pero le dejamos nuestro mail de operaciones, que lo tienen al inicio del cuatrimestre, por si tienen algún problema, puede pasar, corte de luz, lo que sea, y nuestros celulares, pero como un caso de extremísima urgencia, para que ellos se sientan tranquilos de que si pasa algo nos pueden avisar en el momento, no 3 días después adjuntar el parcial, ¿no? O mandarlo por mail. Eso, bueno, nos parece que se sienten seguros y están tranquilos. Y nosotros estamos en el foro, ¿no? Durante las 4 horas de evaluación. Así que estamos ahí por cualquier consulta para bajar el nivel de ansiedad, como decía Julie. Perdón, no me meto más. Está bien, Caro. Está bueno eso, porque mientras ellos están presentando parcial, nosotros estamos en el foro, como que si alguno tiene una pregunta de la consigna o de algo, no, pueden hacerla. Observamos como desafío pues, institucional es la evaluación docente. O sea, si nosotros bien teníamos como una charla al final con los alumnos, nosotros hacíamos devoluciones por una entrevista cortita, 10 minutos, hacíamos una devolución individual de sus parciales y de todas sus actividades evaluativas. Al final nosotros como que pedimos que nos contaran esto a modo de evaluación docente. Sin embargo, no es algo formal, o sea, incluso yo estuve preguntando a la directora de la carrera cómo nos van a evaluar, porque hay encuestas o sea, tradicionalmente hay un sistema de evaluación docente que fue interrumpido, y yo pienso, pues pensamos con Carolina que también alguna información se perdió, no como decía Laura, para estar súper nerviosos de que me están observando y está poniéndose en el lugar de los alumnos, sino como de recopilar información que a la larga yo creo que nos sirve. Este espacio que abrieron con las jornadas está buenísimo, como un lugar como formal e institucional para compartir estas experiencias, pero creo que la evaluación docente está bueno tener esa encuesta. Entonces, bueno, nosotros tuvimos como una transición escalonada, de alguna manera fue fortuita porque en el 2019 no sabíamos que se nos venía una pandemia y nos sirvió de adaptación. Combinar como todos los formatos y la tecnología multimedia, hacer una nota de voz de 2 minutos, como lo permiten los foros, también está genial. O sea, teníamos ahí como una forma de interactuar que estuvo buena, como el mensajito de voz por WhatsApp, lo tenemos por el foro, eso también estuvo bueno. Y toda esta combinación de los recursos posibilitó un aprendizaje significativo, interrelacionado, que es práctico y consideramos al final que fue de calidad. Al final, una reflexión, un psicoanalista italiano que escribió un libro, La hora de clase, está muy lindo porque habla como sobre la erótica de la enseñanza. Puede ser un concepto psicoanalítico propiamente, pero como que hace unas reflexiones re lindas porque esta emoción de la enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje no puede generarse sin un maestro, pero tampoco tiene que estar reducida a reproducir el saber del maestro o hacer exactamente como el maestro lo hace. Hay que servirse de los maestros y hacer con ellos. Entonces, finalmente estamos como en un servicio y que en la pandemia fue fundamental. Yo que esto ya es como algo personal, en CONICET, en postdoc, yo creo que dejé como relegadas muchas actividades de investigación para acompañar a este proceso con los alumnos, hacer contenidos en muchos formatos que sale mejor, como estar experimentando con estas tecnologías,
como para contener. Y entonces está bueno todo eso. Y con Carolina hicimos al final muy buen equipo. Muchas gracias. Bueno, unas últimas palabras también para contener a los alumnos. Lo que hacemos es, con algunas materias, por ejemplo, preservación, hacer el cronograma cruzado para que no se les junten tantas actividades, porque claro, después llegó un punto que nos copamos con las TICs y teníamos actividad cada semana, y los chicos como que no hacen agua, como que hacen agua y no hacen pie, digamos. Y entonces como que Damián y Mecha les daban por un lado, nosotros por el otro, y era mucho al final, ¿no? Mucho para entregar. Entonces tratamos que no se les junten los parciales ni que sea mucha la sobrecarga de actividades. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, mucho aporte, desde ser fundamentalistas del PDF a pasar por todo esto, wow, qué genio, genial. Y como varias otras cosas se rescatan, ¿no? De la presentación, esta observación del maestro. Sí, yo ya me di cuenta lo del cruce de mails. Escúchame. Algo se activó, ¿no? Me parece. Hay alguien que está hablando. ¿Hay alguien que está hablando? Bueno, nada, esto de poner al maestro Acá como estoy. el, ay, bárbaro, como el mediador del conocimiento y no como el sabelotodo, y tienen que reproducir lo que yo digo y así validarme a mí mismo y nada más. O sea, interpelarse en eso también me parece muy importante. Así que el mensaje de Julie al final está muy bueno. Bueno, gracias por todo.